Bienvenidos, vamos a hacer una palabra de oración en este día. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por la vida y tu misericordia, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por concedernos la vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Y en esta hora que nos disponemos a meditar en tu palabra, Señor, te rogamos, como está escrito en el Salmo, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley, que podamos ver las maravillas que tienes para nosotros, asimilarlo, vivirlo, y que eso nos lleve a ti, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, a los que disponen a escuchar este mensaje, y tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues bendiciones, bienvenidos, gracias por este domingo 14 de diciembre. Seguimos avanzando. Comentábamos cómo, mientras que el mundo, cada región del mundo celebra la Navidad a su manera, nosotros, yo prefiero, aunque le digo, no tenemos aquí un adorno ni nada, porque clara es la palabra, ¿verdad? No te harás imagen en ninguna semejanza. Es mejor celebrar algo y que el centro sea Jesús, a de plano sacarlo de la ecuación, eso lo creo firmemente. Y pues bueno, no es presente por la temporada de Navidad, ¿verdad? Pero siguiendo la lectura del Evangelio de Jesucristo, vamos a llegar a Juan 1, 12 y 13, un pasaje conocido. Tal cual, la Nueva Versión de las Américas dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a su tarea, a su función, a la asignación que tenía del Padre. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios, ¿no? Y entonces llegamos al punto donde pues mucha gente, ¿verdad? Incluso pues sí religiosa, amadora de Dios a su manera, ¿verdad? Dicen es que todos somos hijos de Dios y hay mucho, hoy que tenemos mucha información y cualquiera hace un video y demás, hay mucha gente que repite lo que escucha de otros, pero al momento que uno les pregunta de la convicción personal, pues ya ahí ya falla, ¿verdad? Ya ahí ya varían las cosas. Y entonces le digo esto porque uno de los puntos o pensamientos más generales de la humanidad es decir, bueno, si Dios es nuestro creador, pues todos somos sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, bajo ese pensamiento sería correcto, ¿verdad? Todos somos criaturas de Dios, pues obviamente que Él, somos engendrados por Él, somos hechos por Él, y de algún modo, pues Él como Padre va a ver por nosotros y está bien, es correcto. Sin embargo, el apóstol Juan, aquí en su evangelio, en el evangelio que él escribe, él dice, hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, vino a lo suyo, los suyos no le recibieron, y obviamente Pablo después lo habla, lo amplía en los Romanos, le dice, bueno, es un endurecimiento parcial para que Dios, a través de la promesa que fue dada desde Génesis 3:15, ratificada a Abraham, ¿verdad? Entonces entráramos los gentiles, entráramos todos aquellos, como dice aquí, que creyéramos en Dios. Y vea que el apóstol Juan no lo afirma categóricamente, y todos somos hijos de Dios, sino que él dice, nos dio el derecho de llegar a ser. El mismo apóstol Juan en su primera carta dice, hijitos amados, dice, hoy somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces el objetivo de ser hijo de Dios es llegar un día a ser semejante a Él en todo, ¿verdad? Obviamente me refiero a que cuando Él resucita y se aparece a sus discípulos, les dice, pensaban que veían un espíritu y les dice, un espíritu no tiene carne y hueso como vosotros veis que sois. O usted sabe la frase, a Tomás le dice, mete tu mano y toca. Entonces decía, se refería a que eso es un cuerpo glorificado, algo que se podía materializar y desmaterializar, pero que no era netamente un espíritu. No sé si logro explicarme. Que en ese sentido es lo que el Señor viene, bueno, el Señor promete y viene a cumplir, ¿verdad? La resurrección y que tengamos un cuerpo glorificado. No es el tema ahorita. Le digo que mi intención, estamos trabajando en poder desarrollar o leer juntamente con usted la Biblia, porque como le digo, hoy cualquiera hace un video, cualquiera dice lo que piensa, pero hay mucha gente de la que oye usted en TikTok y YouTube, no necesariamente, aunque muchos asombrosa y tristemente son hijos, o se dicen hijos de pastores, no quiere decir que conozcan la Biblia, ¿verdad? Incluso yo les comento, dábamos clases a los niños y esas clases de la escuela dominical son como el encerar pulir, ¿verdad? Como el Karate Kid, ¿no? En la medida que usted conoce lo básico, usted puede abordar lo más difícil.
Entonces, bueno, seguimos trabajando en eso y le comento porque entonces esta mañana no va a ser solo lectura, va a ser un estudio. Entonces, por favor, prepare ahí su cuaderno, su pluma para tomar notas. Los que están aquí, si quieren tomar la captura de pantalla, un screenshot está bien, porque entonces vamos a ver 4 conceptos que nos maneja el apóstol Juan, ¿verdad? No sé si lo leímos ahorita, si lo que leímos ahorita. Dice, los hijos de Dios, los que creen en su nombre, los que le recibieron, dice, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre o del varón, sino de Dios. Entonces este pasaje, como ya pudo ver ahí, ¿ya? La diapositiva que adelanté, nos habla de 4 tipos de engendramiento. Nos habla que hay un engendramiento de sangre, nos habla que como seres humanos hay un engendramiento por voluntad de la carne, nos habla que podemos ser engendrados por voluntad de varón, pero lo más hermoso es de que somos engendrados por voluntad de Dios, es decir, no solamente somos criaturas de Dios en sentido de la creación, sino que además nos da el título de hijos. De hecho, por ahí en los profetas, en Isaías me parece, dice, poco es para mí llamarte siervo, es poco, o sea, te aprecio que me sirvas, parafraseando, pero eso es poco. El título más grande es el título de hijo, hijo de Dios propiamente. Y antes de entrar a desarrollar esos 4 tipos de hijos, tenemos que entender que en la Biblia, usted va a ver en las parábolas, va a haber diferentes parábolas donde el Señor Jesús habla de un hombre que tenía 2 hijos. Puede ver hasta el final de los tiempos en la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su ángel para dársela a Juan y que Juan nos la diera a nosotros. En Apocalipsis capítulo 12 habla de un nacimiento gemelar y entonces habla de que hay un tipo de hijo huios que vamos a ver adelante, un tipo de hijo tecnón, pero el hijo huios es el que es arrebatado, ¿no? Entonces la Biblia nos marca claramente que hay 2 tipos de hijos. No vamos a desarrollarlo a profundidad ahorita, pero entonces si puede tomar ahí una captura de pantalla o una anotación. Pero quiero que tenga en su mente claro que dentro de hijos de Dios nos habla como plural, porque al menos hay 2 tipos de hijos para Dios, los hijos huios y los hijos tecnones. Lo que acabamos de leer ahorita en Juan es el hijo tecnón que vamos a ver enseguida. Solo le quiero comentar el hijo huios, que es cuando se refiere al hijo de Dios, al hijo del hombre y todo lo que tiene que ver con Jesús, pero que él comparte con nosotros. Puede ver ahí 5 características. Tiene espíritu del hijo, por el cual clamaba Padre. Es guiado por el Espíritu Santo y tiene 2 citas porque una dice que ser guiado por el Espíritu Santo muchas veces va a hacer que el Espíritu Santo te prohíba cosas. Este hijo huios dice que aprende la obediencia, pero aprende por la práctica, ¿no? A diferencia del tecnón, que lo vamos a ver enseguida, él aprende por teoría. Entonces, mucho de lo que aprendemos es teoría, ¿no? Biblia, conocimiento, versículos, pero el hijo huios es aquel que a esa obediencia la lleva a la práctica. Un ejemplo claro sería el perdón, ¿verdad? Aquel que tiene un pensamiento crítico, como se dice hoy día, dice, bueno, ¿por qué te voy a perdonar si en realidad me ofendiste y no tendría por qué hacerlo? Claro, eso es un derecho, ¿eh? Siempre Dios del principio a fin respeta o nos dio libertad y eso es un valor que Él, cada quien lo va a seguir conservando, su libertad. Pero el que quiere ser un hijo huios es un hijo que va a practicar lo que el apóstol en sus cartas, el apóstol Pablo decía, llegará el tiempo en el que no van a sufrir la sana doctrina o la palabra de la cruz, va a llegar a ser locura el que se pierde, ¿no? Entonces es por eso que este hijo huios practica esa obediencia. Este hijo huios dice que es perfeccionado por aflicción, es una palabra que no gusta mucho, ¿verdad? Es una palabra que no gusta la aflicción, pero que es necesario. El Señor Jesús incluso antes de partir de esta tierra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El hijo huios es alguien que es visitado por Dios, entonces algo que vamos a ver más adelante, como la intención del corazón de Dios es que tengamos una relación personal con Él, no una religión como muchos jóvenes dicen hoy día, con un Dios imaginario, sino una relación personal y real, que obviamente Dios es espíritu y se esconde, se oculta, dice, pero que no por eso uno pueda decir, Dios me visita, ¿no? Ahora, los hijos tecnones, por su parte, perdón, ahí le moví, el hijo tecnón, las 5 características es que, así tal cual, usted, hijo tecnón, hijo técnico, no me voy a adentrar ahorita mucho en eso, pero tome nota, por favor, recibe el perdón de pecados, aprende a agradar al Padre, se esfuerza en la gracia que recibe, obedece, este aprende por teoría, o sea, mucho va a ser teoría, 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 y una palabra que le va a sonar no muy común, mimetiza a Dios, ¿no? Dice ese verso, vosotros también como hijos amados, sed imitadores de Dios. Esa palabra en griego es mimetizar, como usted conoce la mímica, ¿verdad?
el robot y todo lo que sabe, mimetiza a Dios. Pero bueno, si ahí le pongo las notas para que usted lo pueda estudiar con calma en casa. Lo que nos corresponde esta mañana, lo que quiero compartir con ustedes, hijos de Dios. Y tenemos que entender, como el apóstol Juan lo menciona en el Evangelio, los 4 tipos de hijos, ¿verdad? Hijos de sangre, hijos de carne, hijos de varón, hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo llegamos a hijos de Dios? Entonces, para ir entendiendo a qué se refiere cada una, porque todos ya estamos aquí en esta tierra, ¿no? Todos de alguna manera somos hijos de sangre. Esa palabra sangre, si lo logra ver ahí en pantalla, es la palabra jaimá en griego, que es tal cual la sangre, se puede referir a sangre de hombre o sangre de animales. Usted sabe, es una de las prohibiciones del concilio en Hechos capítulo 15, concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que dice, bueno, le vamos a imponer a los gentiles que guarden todos los mandamientos de Moisés, toda la ley de Moisés, los ritos, y dice no, solamente que se abstengan de sangre, es decir, que no coman la carne con su sangre, ¿verdad? Que en el caso de los animales es la vida. Entonces la sangre se refiere tanto a hombres como de animales, ¿verdad? Lo que contiene nuestra sangre, bueno y malo, ¿verdad? Usted sabe, si usted va a donar sangre, le hacen todo un estudio, un cuestionario, y al menos en ciertos países, como aquí en Estados Unidos es un poquito más liberal. En México, si uno tiene tatuajes, dientes careados, ha tenido hepatitis, otro tipo de enfermedades, no le permiten donar sangre. Lo que le quiero decir es que entonces la sangre en sí misma, biológicamente, tiene un código, tiene un mensaje, tiene una memoria, ¿verdad?, de enfermedades y un registro de cosas, y es por eso que hay una diferencia entre la sangre animal y la sangre humana. Figuradamente puede referirse al vino, al jugo de la uva, específicamente la sangre expiatoria de Cristo. Esto es porque es algo muy interesante. Mire que en el hebreo es la palabra dam, de donde viene el nombre del primer hombre, Adán, ¿no? Y aunque estamos científicamente, biológicamente, todos estamos hechos de chones, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los chones. Le digo eso porque el primer hombre, Adán, fue formado de esa tierra rojiza, Adán, pero en su nombre iba implícito la manifestación de la sangre. De cuando estudia el nombre de Adán, dice que es alguien que refleja vergüenza en su rostro, ¿no? Cuando reconoce sus culpas. Es algo muy interesante. Usted sabe el hebreo, todas las raíces que se van conjugando. Y le digo esto porque entonces al estudiar un poquito más el hebreo, o sea, de cómo se aplica, ¿verdad? Eso es en cuanto a concepto, me está diciendo que la sangre es la que lleva el código genético, por la cual uno se parece a su progenitor, a sus progenitores, padre o madre, padre y madre. Un sinónimo muy claro para poder entenderlo sería la palabra cosanguinidad o cosanguineidad, cosanguinidad, que no es otra cosa que un vínculo, una relación, una unión, ¿verdad? Que a pesar de que a uno lo deshereden o que uno abandone a sus padres y no se recuerde más de ellos, uno no puede negar esa genética, ¿verdad? De hecho, en Isaías, Dios mismo dice, se olvidará la mujer de lo que da a luz, y le dice Dios a su pueblo, dice, aunque ella, o a la gente, le dice, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti, ¿verdad? Porque suele pasar, o sea, le digo, quizás siempre ha existido, pero hoy que están las redes y el internet, dígame usted, en este último mes, en los días que van de diciembre, ¿cuántas noticias al día en la región del mundo donde usted esté no escucha de mamás que dejan, o bueno, bebés, fetos que han sido dejados en bolsas de basura, en un baño, en alguna estación de autobús, en alguna estación de bomberos, etcétera, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, aunque la mujer se olvide de lo que da luz, dice Dios, yo nunca me olvidaré. Entonces lo que le quiero decir es que la sangre, o sea, aunque a uno lo hayan abandonado y aunque uno lo hayan rescatado de un orfanato, el código genético está ahí, ¿verdad? Hay una biología en la sangre. Esa palabra de cosanguíneo se desarrolla junto a la sangre, junto a la cualidad de la sangre, y tendríamos que hablar de la taxonomía, ¿verdad? El orden y las normas que se siguen para poder determinar de dónde es, ¿verdad? De hecho, usted sabe, ¿no? Cuando hay una duda de que si uno es hijo de alguien, entonces se pide, ¿verdad? Usted sabe, la prueba de ADN, ¿verdad? La famosa prueba de ADN, porque entonces le sacan la sangre o algún elemento celular del cuerpo, y a través de ahí se puede determinar la paternidad, ¿verdad? Entonces eso se refiere los hijos de sangre. Dice, no, los hijos de Dios no son hijos de sangre. En la Biblia, por su parte, fíjese que hay dos cosas que nos hablan muy claramente de la sangre en la Biblia. Uno es parentesco, como se menciona en Romanos 8:15. Dice el apóstol Pablo, les está hablando a los romanos, les dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
Por si en alguna manera puedo provocar a celos, y ahí usted va a ver la frase, a los de mi sangre, a los de mi sangre, refiriéndose al pueblo de Israel. Porque aunque ciertamente el cristianismo y la religión musulmana son las más recientes, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Juan capítulo 4. Y entonces, desde esa promesa que Dios hace y ese linaje que Dios ha conservado a través de lo que conocemos hoy como el pueblo de Israel actual, ese Israel, dice ahí, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, a la nación judía, a los israelitas, a los hebreos, y a ser salvos algunos de ellos, porque usted sabe, comenzamos leyendo al apóstol Juan y dice, bueno, Jesús vino a lo suyo, a lo que tenía que hacer, los suyos de su sangre, de su pueblo judío, no lo recibieron, lo cual también el apóstol Pablo, al ser enviado a los gentiles, desarrolla y dice, bueno, es un endurecimiento parcial para que entonces pudiéramos entrar los gentiles y ser parte como un injerto al olivo natural, ¿sí? Y eso usted lo puede estudiar a detalle. Ahorita solamente estamos tratando lo que son los hijos de sangre para referirnos a lo que es esa relación, ese vínculo, esa familia, esa cuestión étnica, ¿verdad? Esa población que se está hablando. Pero algo más interesante, y sería un tema por sí mismo, hablar de la sangre, dice 1 de Juan 5:8, este verso sí está en los originales porque el otro, el 5:6, dicen que no está. Ok, está bien, ahorita quiero mencionar el 8, que dicen el consenso académico que sí está. Dice el apóstol Juan en su carta, dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Entonces dice el apóstol Juan, es algo bien profundo, pero él dice, la sangre da testimonio en la tierra. Y entonces eso nos lleva a ver la sangre derramada desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis, lo que está escrito, la primera sangre que se derramó no fue la de un cordero para cubrir a Adán y Eva, o sea, eso no está en la Biblia ni en la Biblia hebrea. Lo que sí está es que fue derramada la sangre de Abel, y lo hace mención en el Nuevo Testamento. Y entonces dice, cuando usted sabe, cuando es derramada esa sangre, o sea, que Caín se levanta contra Abel y derrama su sangre, llega Dios y le dice, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque sus sangres, en plural, sus sangres claman a mí desde la tierra, refiriéndose a que esa sangre aún para Dios tiene, como dice aquí Juan, el testimonio, le habla a Dios, tiene un mensaje que clama a Dios, pero también habla de la descendencia potencial que cada uno tenemos, ¿verdad? De manera que cuando alguien muere sin dejar una descendencia, entonces ese código estaba ahí, o sea, de lo que pudo haber sido. Pero habla de sangres porque entonces también es algo bien profundo en la Escritura, y dice aquí claramente el apóstol Juan, la sangre da testimonio, porque entonces usted sabe que, hablando de la virginidad, que es un tema que ya hoy no les gusta a los jóvenes, pero que para Dios es honroso, entonces para algunos usted sabe lo que dicen, es simplemente una telita celular, etcétera, como sea, hay un derramamiento de sangre, ¿verdad? Cuando en el pueblo judío, cuando se circuncida a los niños, hay un derramamiento de sangre. Y todo eso viene a ser un testimonio, y es otro tema por sí mismo estudiar los derramamientos de sangre del Señor Jesús, cuando le ponen la corona de espinas en su cabeza, cuando laceran su espalda, sus lomos, cuando los clavos atraviesan sus manos y sus pies, cada uno, su costado al final, ¿verdad? Que sale agua y sangre precisamente para ratificar su muerte biológica, su muerte física. Entonces todo eso viene a ser un testimonio para Dios, ¿no? Entonces para Dios, como le dijo a Caín, las sangres de Abel tu hermano claman desde la tierra, trae un mensaje, pero a lo largo de nuestra historia trae un mensaje también, y lo más importante, que entonces en Apocalipsis llega y dice, le preguntan los mártires de debajo del altar, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Y en los evangelios Jesús dice, va a ser reclamada y demandada la sangre derramada desde Abel hasta el último mártir de la Escritura, de la historia, los profetas y toda la gente que ha sido muerta tanto por cuestiones de Dios que tengan que ver con gente misionera y mártir respectivamente a Dios, pero también la sangre inocente, porque algo que usted puede ver en la Escritura es que la gente menciona derramé sangre inocente. Usted sabe la traición de Judas, cuando va a devolver las piezas de plata, dice, he derramado sangre inocente. Entonces, no solamente es un código genético que le va a hacer tener cierto color de ojos, color de piel, altura y predisponerlo a ciertas enfermedades, sino
que para Dios también tiene el testimonio de si usted es inocente o culpable, porque entonces dice, cuando tú le hablas al impío, le dice Ezequiel, y él no quiere convertirse, por eso le digo que la libertad usted la tiene de principio a fin. Dice, bueno, entonces tú eres libre de su sangre, porque tú ya le dijiste que para mí eso no era correcto y todo, y él tomó una decisión. ¿Me estoy explicando? La sangre no solamente, como le digo, es un código genético y literal, biológico, fisiológico, físico, sino que aún para Dios es el testimonio de el tipo de persona que usted y yo somos. ¿Me estoy explicando? Así de profunda es la sangre. Y es por eso que le digo, me la paso, luego dedico un tiempo para ver qué es lo que la gente dice. Y hay muchos hijos de pastores y uno decía, pues ¿por qué tuvo que venir Jesús a derramar su sangre? ¿Por qué no me pudo perdonar y ya? Bueno, entonces es que la Biblia es clara y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué le quiero decir? Que entonces si usted no quisiera el sacrificio de Jesús, entonces usted con su sangre tiene que enfrentar la justicia de Dios. Y obviamente con todo lo que le vengo diciendo es que su sangre y mi sangre no nos pueden salvar. Y es por eso que Cristo, como inocente, viene, derrama su sangre inocente, nos cubre, nos la atribuye, nos la transfiere espiritualmente o por fe a través de la participación de la cena y de la fe misma, ¿verdad? Y entonces viene ese perdón. Luego es un tema por sí mismo. Es por eso que en el Antiguo Testamento tenía que haber un intercambio, ¿verdad? Aquel que cometió un pecado y al menos un día al año de las fiestas que Dios demandó, el día de la expiación, se tenía que presentar un sacrificio por todo el pueblo, ¿verdad? Y entonces levantaban su mano, el sacerdote hacía lo propio, lo que tenía que hacer, sacrificar al animalito, limpiarlo, ofrecerlo en el orden sacerdotal. Pero entonces dice que esa inocencia se transfería al pueblo y la culpa se transfería al animal y moría. ¿Qué le quiero decir? Que entonces la Biblia es clara y dice la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces es por eso que Cristo tuvo que morir, en su amor. O sea, yo sé que para mucha gente no lo logra entender, pero es lo que Dios estipuló, lo que Dios estableció, como dice Apocalipsis 13, desde aún antes de la fundación del mundo, así era el plan de Dios, ¿verdad? Entonces con esto le quiero decir que los hijos de sangre para nosotros es su código genético, pero para con Dios entonces va un testimonio de todo lo que uno guardó a lo largo de su vida. Hay una memoria que usted puede ver incluso estudios, ¿verdad? Quizá en la parafísica, ¿verdad? Cómo es que cuando alguien recibe una transfusión de sangre viene a haber un cambio incluso en su carácter. Es algo científico, usted lo puede ver, los estudios que hay. Y entonces es por eso que le digo para reforzar la idea de que no solamente es un código que le va a afectar lo físico, sino aún en el carácter, en lo espiritual, en lo moral, ¿verdad? Es lo que le quiero decir. Y entonces Juan dice, los hijos de Dios, no solamente, porque algo interesante es que Dios nos hace ser hijos de sangre, hijos de carne y hijos de varón. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, ¿le queda claro esto? Lo que son hijos de sangre, el código genético, el testimonio. Amén. Luego nos dice el apóstol Juan, hay hijos de carne. Dice, los hijos de Dios, dice, no son engendrados, dice ahí, por voluntad de carne, ¿no? Por un deseo de la carne. Obviamente no me estamos, o el verso, no, el texto no se refiere solamente a un acto de líbido, ¿verdad? Un deseo, un anhelo, un impulso, le quiero decir, un impulso, sino que vamos a ver, es un poquito más complejo la cuestión, ¿verdad? Para hablar de carne, el griego habla de la palabra sarx, de donde viene la palabra sarcófago, ¿verdad? Si a ustedes les gustan ahí las lecturas de vampiros y cosas, de vampiritasmas, el sarcófago, o donde enterraban a los faraones, ¿verdad? El sarcófago, literalmente el come carne, ¿verdad? Sarcófago, viene de esto, de la carne, de sarx, por eso se usa eso, sarcófago. Y entonces dice ahí el término, ¿qué representa todo el concepto? Bueno, es carne tal cual como despojada de la piel, ¿verdad? Y entonces 1 Corintios 15 usted lo puede leer y tal cual usted lo puede ver en el día a día, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, una es la carne de los peces, otra carne es la de las aves, otra carne la de las bestias, otra es la carne humana. Y habla de diferentes características y él dice ahí, también va a haber diferentes glorias, ¿verdad? En la cuestión de la carne humana, dice ahí viene a ser como una semilla, dice, se siembra un hombre natural, Dios resucita o levanta un hombre espiritual, como que le comentaba al principio del misterio de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Decía, pensaban que veían un fantasma, pero él le dice a Tomás, pon tu mano, toca mi llaga, toca mis heridas. Un espíritu no tiene carne y hueso como tú sí ves que yo tengo. Bueno, entonces por eso dice carne como despojada de la piel, ¿verdad? Y cada una diferente una a otra. Dice estrictamente, o sea, puede ser incluso igual como la sangre, la carne de un animal, como le digo, usted sabe, carnes blancas, carnes rojas, etcétera, ahí están.
Dice, se refiere al cuerpo, pero entonces aquí ya empieza a meter conceptos abstractos, subjetivos, ¿verdad? Dice como opuesto al alma o el espíritu, por eso dice, aunque andamos en la carne, andamos en este cuerpo, dice, no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces dice que en nuestra lucha contra la carne, dice, no habéis llegado al punto de derramar sangre. Entonces la carne no solamente es este estuche, por así decirlo, sino que también se va a referir como tal a la condición de cada uno, ¿verdad? Porque entonces, usted sabe, o sea, hay gente que dice, bueno, es que ¿por qué yo no necesito perdón? ¿Verdad? Yo no soy un violador, no soy un asesino, no he hecho muchas cosas, pero sí podemos notar que todos tenemos una inclinación, ¿verdad? Una inclinación al mal, porque entonces, ¿por qué habría cárceles? ¿Por qué habría leyes? ¿Por qué pone videocámaras de seguridad en su casa o los Teslas, ¿verdad? O sea, el mal existe. Entonces le digo eso porque entonces en algún punto de la narrativa bíblica la carne se va a referir a esa tendencia, a esa naturaleza humana que comete errores y en lo más romántico, ¿verdad? En lo más sencillo, pero que también comete maldades en el extremo más drástico, ¿verdad? Dice ahí que la carne es el medio del parentesco, ¿verdad? Medio del parentesco, la naturaleza humana, y dice ahí con sus debilidades físicas y morales. Entonces le digo, o sea, este cuerpo se enferma, todos en algún momento vamos a morir. O hablando de la sangre, ¿verdad? Cuando se derrama toda la sangre, ineludiblemente uno muere, uno fenece, ¿verdad? Entonces, esta naturaleza humana, con sus debilidades físicas y morales, sus pasiones, específicamente el ser humano como tal, y en el hebreo la palabra basar, que tal cual se refiere al cuerpo. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que ahí entra la teología, hablando de María, porque entonces dice, es la madre de Dios. Bueno, en teología se dice portadora, ¿verdad? Tocos. Portadora de, porque obviamente Dios puso su simiente, su naturaleza, y se juntó la naturaleza humana con la divina, pero no era que ella procreó a Dios en sentido de origen, ¿no? De antes de, sino simplemente basar el cuerpo, ¿eh? Portó la semilla, portó al Hijo de Dios, así quiso Dios, así quiso Jesús entrar a este mundo, ¿verdad? Dice, como los hijos o el Adán participaron de la carne y sangre, viene el Hijo de Dios y participa de lo mismo. Y es todo un misterio, ¿verdad? Porque entonces dice que Él vino para que con su muerte poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, pero a la muerte misma. En la profecía le dice Dios, ¿verdad? Muerte, yo seré tu muerte. Entonces le digo, son cosas bien profundas, pero que al ir entendiendo conceptos como este de hijos de sangre, hijos de carne, hijos de varón, podemos entender después cosas más profundas, ¿no? Entonces la carne tal cual se refiere a este cuerpo, o sea, lo más básico se refiere a este cuerpo, a la biología, pero también en algún momento se va a referir a lo que contiene este cuerpo, ¿no? Usted sabe la muerte cerebral, ¿verdad? O sea, puede ser que el cuerpo quede inerte, vivo pero inerte, en estado vegetal. Entonces quiere decir que una parte se desconectó, ¿verdad? La parte de nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿no? ¿Sí me logro explicar? Ahí aplica para esos términos, por eso le puse ahí la imagen del museo, ¿verdad? Que uno pueda ver, dice ahí despojado de piel, ¿verdad? Entonces no es nada más lo que vemos, este estuche, sino que hay algo. Decía un doctor, un doctor escritor, un filósofo, ¿verdad? Decía, bueno, dice, si por alguna causa yo perdiera mis extremidades, ¿seguiría siendo yo? Claro. Si te perdiera después de mis piernas, mis brazos, ¿seguiría siendo yo? Claro. Si me quitaran algún órgano interno, ¿seguiría siendo yo? Claro. O sea, en el sentido literal, lo físico, pues no, vas a estar perdiendo una parte, ¿verdad? Pero en el sentido de esencia, ahí estás. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, así aplica lo que es hijos según la carne. Ahora, con cuestiones muy prácticas, muy sencillas, muy específicas y aplicables, al decir hijos de la carne se refiere a las etnias, ¿verdad? Le pregunté a la IA si era correcto poner perfil racial y me dice, bueno, dado el contexto de nuestros días, no es bueno, apropiado que digas perfil racial porque se entiende como una discriminación. ¿Eh? Pues dice, pero sería más propio que pusieras características étnicas, ¿verdad? Porque entonces, se refiere a lo que usted ve, dice aquí, mire, Romanos 9 del 1 al 5. Le voy a leer todo el contexto para que entienda a lo que quiero llegar. Y por favor busque las veces que va a aparecer la palabra carne, ¿verdad? Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo, está hablando el apóstol Pablo, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o sea, el pueblo judío, los israelitas. Dice ahí, los que son mis parientes según la carne, ahí está, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y entonces
Le digo, cuando usted trata de buscar la historia de ciertos lugares, ciertas poblaciones que tanto defienden, ¿verdad? Entonces dice, de los cuales, de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, ¿no? Los 12 patriarcas vienen de ahí, y de los cuales, otra vez, según la carne, vino Cristo. Entonces le digo, desde el principio, cuando Dios expulsa al hombre del huerto, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, refiriéndose a Cristo, y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a que sí iba a morir, ¿verdad? Viene Abraham y le dice, usted sabe, un hombre de 100 años, no podía tener hijos, con tu esposa Sara, y entonces le pregunta a Dios, ¿Dios me va a heredar mi siervo? Y dice, no, alguien de tu descendencia, de tus entrañas, alguien que tú vas a engendrar, será tu heredero, ¿verdad? Y entonces le digo eso porque termina diciendo el apóstol Pablo, de los cuales según la carne vino Cristo. Y Jesús fue claro, Juan capítulo 4 o 6, hablando con la samaritana, ¿verdad? Le dice, la salvación viene de los judíos, punto. Pese a lo que todo el mundo oiga en TikTok y diga que usted sabe que de la única iglesia verdadera y etcétera, Jesús fue claro, la salvación viene a través de los judíos, punto. Tan tan. Pero entonces dice el apóstol Pablo, eso es según la carne, ¿verdad? Le viene David y le dice, no faltará quien se siente en tu trono. Entonces vea cómo Dios desde el principio tenía un plan y dice, bueno, a través de este pueblo que voy a escoger, es como voy a hacer llegar mi descendencia a lo largo del tiempo. Mira, hay gente que hoy dice, le preguntan, ¿qué necesitarías para creer en Dios? No, pues que se me apareciera ahorita mismo. ¿Sabe que está la promesa de que todo ojo le verá? Lo que le quiero decir es que hay tiempos en los cuales Dios le place manifestarse, como en el nacimiento de Cristo. Va a ser a su tiempo, triste. Bueno, desafortunadamente para usted no va a ser cuando usted y yo querramos, pero va a llegar el día en el que sí, todo ojo le verá. Dice, aún los que le traspasaron y van a ver sus heridas, que él quiso conservar sus heridas, y cuando le pregunten, ¿y esas heridas? Ya, bueno, es que me lo hicieron en casa de mis hermanos, dice la profecía, ahí con los judíos, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede ver que entonces eso se refiere netamente a un grupo étnico, ¿verdad? Lo que es la carne. Ahí le pedí a la que me hiciera una imagen que condensara las culturas. Cuando nosotros crecimos eran 5 continentes, ahora me dice mi hija, no, es que son 7. Yo, caray, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora ya son 7 continentes. Bueno, entonces Asia, Europa, América, usted conoce, ¿eh? Oceanía, y ahí está, ¿no? Rasgos étnicos, ¿no? Donde usted sabe, allá la que dijo que todos los hombres son iguales era una mujer de Oriente, ¿eh? Todos son iguales. O si es chilango, ¿eh? Todos morenitos, pelos parados, etcétera. Son rasgos étnicos y la cultura y lo que celebramos, y etcétera, ¿eh? Esos son los de la carne. Aquí le quería poner voluntad de varón con B labial, porque creo que encierra mejor el concepto, y le puse ahí, ese hermano reprendo, ¿eh? ¿Por qué puso ahí de esa cultura de Oriente? Ahorita va a ver por qué. Entonces, cuando la Biblia nos habla que de voluntad de varón, usted sabe una palabra griega, la más común, antropos, de donde viene antropología, el estudio de la humanidad, o sea, hombre no solamente se refiere a hombre genéricamente varón, sino que antropos se refiere al género humano, ¿eh? Antropología. Entonces dice ahí es el hombre, es el humano, es el varón, pero le digo esto porque entonces aunque derivan las palabras, me dice específicamente Juan, usa la palabra aner. Aner, que no solamente es un hombre, sino que ya lo ve como un individuo, ¿sí? En su individualidad. Concretamente, ¿a qué se refiere? Que no solamente es hombre, sino que aparte es un hombre que puede desarrollar una responsabilidad, como un esposo, o como cuando usted ve un pescador, un cazador, un científico. O sea, está implicando un hombre, pero está apuntando hacia una función específica, definida. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando dice ahí, no son engendrados por voluntad de varón, está diciendo no es por alguien que es responsable, ¿verdad? No es como aquel... iba a decir padrastro, aquel que solamente busca estar con una y con otra y no quiere comprometerse, no, sino al tipo de hombre que efectivamente quiere tener hijos o sea, que tiene un propósito, ¿verdad? Dejar un legado, tener un heredero. Entonces esto nos va a apuntar, por eso le puse esta imagen, porque se ve un poco más claro en las dinastías, ¿verdad? Que entonces, por ser hijo del rey, por ser hijo del emperador, había una sucesión de dinastías, ¿me estoy explicando? Entonces así es la idea de la voluntad de varón, es decir, aquel hombre
que no solamente tiene hijos por tener hijos o porque es hombre, ¿verdad? Macho, no, sino que porque al engendrarlo, al procrearlo con su pareja, con su mujer, con su esposa, tiene un propósito bien definido, ¿verdad? Preservar la especie, preservar el apellido, preservar, usted sabe, usted puede buscar ahí legado, ¿verdad? En el internet, entonces va a ver marcas hoy día, cómo empezaron, ¿verdad? De automóviles, vinos, nombres de familia, ¿verdad? Las más poderosas económicamente en el mundo, ese 1%. Y entonces es eso, o sea que aunque el mundo está atacándose figuras como la familia, el matrimonio y etcétera, ellos siguen procreando, ellos siguen engendrando. O incluso un día me sorprendió ver una entrevista a una familia árabe, ¿verdad? Y que obviamente acá en América, ¿verdad? Árabe en América, y que entonces le decían que por qué tenía tantos hijos. Y él decía, bueno, una, si los puedes mantener, pues tenlos, ¿verdad? Y dos, porque usted sabe que es una realidad. Por ahí yo en la semana publiqué un artículo, una investigación o una noticia, cómo es de que en Europa, ya en ciertas regiones donde la religión musulmana ha avanzado, ya no es tan fácil celebrar Navidad, que antes hasta ponían mercados de luces y toda la cuestión navideña comercial, y ahora no, ahora ya hay policías resguardándolos con armas, con vallas. ¿Por qué? Por eso, porque entonces le digo, o sea, no es nada más engendrar por engendrar a lo loco como la gente del tercermundista, ¿no? Sin menospreciarlo, sin decir, es un hecho, sino que tienen ellos un propósito bien definido. Por eso dice, por voluntad de varón, que quieren básicamente, como decían Pinky y Cerebro, ¿verdad? Lo que hacemos todas las noches, conquistar al mundo, ¿no? ¿Me estoy explicando? A eso se refiere. Y por el lado del hebreo usa la palabra sacar, ¿verdad? Macho como marca, o sea, tal cual, usted sabe del cóncavo y convexo, a eso se refiere. Entonces, a eso se refiere el varón. Pero es algo más profundo en el hebraísmo que le quiero compartir. Que entonces viene a ser, tal cual el título de esta diapositiva, al decir que es engendrado por voluntad de varón, es una transferencia. Te transfiero mis recursos, te transfiero mi linaje, pero desafortunadamente un prototipo en el sentido de que al procrear, al engendrar, uno transfiere lo bueno, pero también transfiere lo malo. Como le he venido diciendo, puede ser desde lo físico, ¿verdad? Cuando usted va al médico, le preguntan, alguien que tenga hipertensión en su historial familiar cercano, cáncer, etcétera, presión alta, diabetes, lo que más común le preguntan a uno. Y entonces eso es lo que le quiero decir aquí, que uno transfiere no solamente una herencia, un legado, sino que desafortunadamente también uno llega a transferir lo malo. El apóstol Pedro decía, o Pablo, perdón, decía que nosotros heredamos de nuestros padres una vana manera de vivir, siendo que aún ellos nos educaron conforme a lo mejor que tenían, la mejor intención que tenían en su momento cada uno de nosotros, pero al final dice una vana manera de vivir. Y es por eso que entonces el Evangelio viene a confrontarnos y decir, tú tienes que vivir en vida nueva. Ahorita le comento un poquito al respecto. Entonces Juan 5:18, para ponerle el ejemplo aquí, dice del Señor Jesús, dice, por esto los judíos, acuérdese que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso los judíos procuraban matarle. Y no estamos hablando de quién tiene la culpa, sucedió históricamente, ¿verdad? Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo para ellos, sino que también decía, recuerdo que esto decían porque él hacía milagros el día de reposo, ¿verdad? Sonó al de la mano seca, al paralítico, y la gente se escandalizaba, ¿verdad? La gente religiosa, y decía, ¿por qué? Y decía, bueno, es que el Señor es Señor aún del día de reposo. El Señor Jesús enseñó y dijo, no fue creado el hombre para el día de reposo, sino al contrario, fue creado el día de reposo a causa del hombre, ¿no? Para que descanses en Él, en Dios. Entonces, bueno, dice, sino que también decía, Jesús decía, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Usted sabe que hay mucha gente que dice, dime un solo versículo donde Jesús afirme que es Dios. Y así como me lo pides, quizá no hay. Pero la gente de su tiempo lo crucificó porque entendieron diferente a ti y a mí, ¿eh? Porque ellos dijeron, es que te haces igual a Dios y eso no lo podemos tolerar, es una herejía imperdonable, ¿eh? Ahí está, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús, les dijo, de cierto, amén, amén, te digo, en verdad, te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces le pongo este verso refiriéndose a Jesús, pero ahí tal cual usted lo puede ver. Entonces por eso que usted puede ver históricamente en la historia bíblica, ¿verdad? Un Abraham, ¿verdad? Que se va a Egipto, que le miente a Faraón, que ofrece a su mujer,
que abre pozos, y entonces viene un Isaac y también en algún momento va a Egipto, cuando hay una hambruna, también ofrece a su mujer, le dice que es su hermana, la expone y hace uso, por eso le digo que los recursos, porque entonces dice, a los pozos que abrió mi padre, yo voy a disponer de ellos, ¿no? Entonces le digo, lo bueno y lo malo, a eso se refiere voluntad de varón, porque entonces es como, yo le quería poner una foto de mi papá aquí, ¿verdad? Para que vea sus cejas. Y entonces cuando un día que mandé algo con un hermano ahí en el aeropuerto, le digo, no va a haber duda, hermano, usted va a ver a un hombre y en automático va a decir, ese es el papá del hermano. Somos casi iguales, idénticos. Y así muchos, ¿verdad? Con su mamá, o los que tenemos hijas, hembras, ¿verdad? Pobrecitas, es la versión femenina del papá, ¿verdad? Bueno, entonces le quiero decir eso, que uno transfiere lo bueno y lo malo, es lo que le quiero decir. Uno transfiere lo bueno y lo malo, y Jesús lo dice, el hijo va a hacer exactamente lo que ve al padre. Y entonces, claro que muchos no tenemos o no tienen una ascendencia o una historia familiar buena, y han luchado como Jacob, ¿verdad? Por poder romper con ese ciclo y decir, no, yo no voy a heredar pobreza, yo no voy a ser mujeriego, yo no voy a ser un hombre entregado a los vicios, yo no voy a abandonar a mis hijos, ¿verdad? De hecho, uno como cuando uno vive su adolescencia y su juventud, en ciertos momentos que uno vive, voy a hablar generalmente, uno dice como hombre o mujer, dice, mis hijos no van a pasar por esto, yo a mis hijos no los voy a tratar así, porque uno está ya consciente y dice, no, esto fue muy doloroso, yo no lo voy a replicar, no lo voy a repetir. Y usted sabe que desafortunadamente la ciencia también lo dice, uno va a terminar reproduciendo el modelo de matrimonio que vio en sus padres, ¿no? Lo que le quiero decir detrás de ello es de que si usted ve que está siguiendo ese círculo vicioso, usted pueda pelear y ser consciente y decir, no, yo voy a hacer un círculo virtuoso y a partir de mi generación esto va a romper. Y obviamente con la ayuda del Señor Jesús, ¿verdad? En el nombre del Señor y a través de su palabra y de lo que Él nos enseña, pues lo vamos a hacer. Porque, le repito, tristemente, no solamente vamos a heredar lo bueno de nuestros padres, padre y madre, sino que también lo malo, ¿verdad? El carácter. Y a veces uno ve en sus hijos, ya cuando los empieza a ver en la adolescencia, y dice, híjole, ya es igual a mí, ¿cómo le voy a decir algo, verdad? Y ya los muchachos lo hacen meme, pero es cierto, ¿ok? Vamos a seguir. Ahora le digo que en el hebreo es algo más profundo, porque entonces no estamos hablando de ser machistas ni la supremacía, no. A Dios así le plujo, refiriéndose al mismo en los salmos y en los profetas, dice Jehová es varón de guerra. El apóstol Pablo, lo vimos por ahí en algún tema, dice, hay un texto, portaos varonilmente, y se lo dice tanto a hombres como mujeres, no que se haga machorra, o sea, busque ahí ese tema, por favor. Lo que sí es cierto es que hablando de los ministerios, Efesios 4:13 dice que ellos están ahí para edificarnos, edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, le digo, usted escucha muchas cosas que se levantan, ponga atención y va a ver que no se levantan contra las doctrinas católicas, que también son, aunque dicen que es una y etcétera, hay un montón de variantes, ¿verdad? No se levantan a hacer un video especificando, atacando, no lo va a encontrar. Siempre van a atacar al cristianismo. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia nos apunta y dice, Cristo es el varón perfecto, es nuestro modelo a seguir, el ideal que debemos aspirar todos. Y es un tema que le digo, usted búsquelo ahí, está como esfuérzate y sé hombre, a ver si lo podemos pegar al final de la presentación. Pero entonces dice, ¿qué es un varón perfecto? Es un hombre que es cabeza, es decir, que piensa, que ve, que escucha, que habla, como lo dice la Biblia, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, que analiza, están los 5 sentidos en la cabeza, obviamente que dirige, ¿verdad? Porque ya ve que muchos martirmonios es porque es que este es un baquetón, ¿verdad? Bueno, claro, no es un varón perfecto, no es un varón cabeza, es un varón con un corazón conforme al corazón de Dios, un varón que es circuncidado no solamente se refiere a lo literal, ¿verdad? A la costumbre judía, sino la Biblia habla de circuncidar el corazón, los oídos, los ojos, básicamente el corazón, ¿verdad? Circuncidado. Refiriéndose a Jesús, dice que es un varón de dolores, alguien que puede compadecerse, ser empático con el necesitado, a pesar de tener todo el poder, o el recurso que usted tenga, un varón de dolores, experimentado en quebrantos, dice Isaías, un varón refugio, mire, lejos de lo que uno podría pensar de los hombres no lloramos, no, nos dolemos,
pero nos dolemos para ser un varón refugio. Y ahí está la cita, tómele por favor una captura de pantalla. Un varón insigne y lo que significa, un varón simbólico que viene a ser una inspiración a otros, y finalmente un varón perfecto. 8, número de reinicio. Entonces tómele ahí un screenshot, no es el tema de desarrollar, pero entonces para que vea que el de ser varón no es nada más en cuanto a género, biológicamente hombre y hembra, sino que se refiere a todo a un conjunto de características. Vamos terminando. Y aquí vamos enfocando ya con la conclusión, ¿verdad? Isaías 53:10 dice, hablando del Señor Jesús, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Linaje en el hebreo se refiere a la historia de la familia, ¿no? Entonces cuando dice, muéstrame tu linaje, mire, entonces yo soy descendiente de, ¿verdad? Entonces usted empieza, la familia tal, yo no sé quién fue el primer Aguas o Waters en el universo, pero es así como decir linaje, ¿verdad? La historia de la familia. Entonces cuando el apóstol Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nos está diciendo, tú debes conocer la historia de tu familia, que en algún momento, como veníamos platicando, quizá tu historia biológica, física, de ascendencia no es la mejor, la más grata, la más chida, iba a decir, buen chilango, pero que al venir a Cristo, como dice aquí, verá linaje. Tú eres un linaje escogido. ¿Cuál es la historia de mi familia? Bueno, que yo no estaría aquí si no hubiera sido porque alguien se compadeció de mí, porque Cristo dio su vida por mí. Y ahí puede ver muchos testimonios, no sé, bueno, por los videos que he visto, resumaba en mente el testimonio de este artista redimido, ¿verdad? Que él dice, yo no debería estar aquí, ¿verdad? Si siguiera la historia natural de muchos. Era alguien que justo cuando iba a morir por un abuso de drogas y que su familia y el mundo lo saben, dice, Dios me levantó y es por eso que hoy no he cambiado a pesar de los años. Mi mensaje no ha cambiado, ¿verdad? Bueno, como ejemplo, linaje. Vivirá por largos días, la voluntad de Dios será en él prosperada. Y concluimos, ¿verdad? Dice ahí, terminamos con lo que comenzamos leyendo. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque entonces usted sabe, ha escuchado gente que dice, no es correcto decir que recibes a Jesús en tu corazón, porque eso no está en la Biblia. Bueno, aquí dice, Juan 1:12, a los que ya sé que va a decir, sí, no, pero no está refiriendo a lo que tú dices, también lo sé. Pues estoy leyendo nada más, ¿verdad? Dice, a los que le recibieron, y ahí quiero poner mi énfasis, ¿qué es recibir al Señor? Porque muchos creen, ¿no? Muchos le dicen a Dios, Diosito, y igual golpean a la mujer, y tienen su altarcito, y igual tienen ahí la botella, o la bolsita de polvito blanco, y etcétera, ¿va? Entonces no es nada más creer, implica otras cosas. Me dice la Biblia que recibir, es una palabra compuesta, es tener una relación íntima con un familiar. Por eso le puse esa imagen del artista John Kim-sung, ¿no? John Sin Kim. Dice relación íntima. Luego, porque entonces usted y yo podemos tener mucha teoría, mucho conocimiento, y tanto de un lado y otro, ¿no? Y ser tu ateo de cabecera, y etcétera, pero no tienes una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Entonces no has recibido a Jesucristo. Si no tenemos, ¿no? O te puedes ir cristiano y vivir en tu iglesia todos los días y todos los servicios y anotas y tienes mucho conocimiento, pero si te preguntara qué te dijo Dios esta mañana, qué te dijo anoche antes de dormir, quizá no tenías una respuesta. Si te preguntara qué le dijiste en este momento de adoración, en ese minuto que dedicamos para adorar y que tú, de tu corazón, de tus palabras, le expreses a Dios lo que tienes, quizá no tienes nada para dar. Entonces, aunque dices creer, aunque eres religioso, no tienes una relación íntima. Y por eso decía, entonces puede ser que tengas recursos, que tengas muchas cosas en lo material, ¿no? Que tengas un legado familiar, ¿no? De varón, una buena genética, ser guapo, guapa, etcétera. Pero si no tienes una relación personal con Dios, no eres hijo de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Luego me dice, fíjese, ese paralambano, la palabra que significa relación íntima, recibir, me dice, no solamente es estar a un lado de, sino en algunos casos va a ser ir más allá u opuesto a. Entonces, oye, tú antes decías malas palabras, ¿por qué ahora ya no? Antes te veíamos tirado en la banqueta con la botella y ahora ya no. Es que recibí al Señor. Ahora tengo una relación que me lleva a hacer lo opuesto. Que si yo antes era alburero, parrandero y trovador, ahora soy lo diferente. ¿Me estoy explicando? Eso es recibir al Señor. Dice es decir, dice el pasaje que leímos, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer? No solamente es creer como si yo creo, no lo cuestiono. Creer, me dice, es confiar, me dice, es estar convencido por los argumentos. Entonces,
Platicado con mis hijos jóvenes y con mi esposa, le digo, es que esta generación es una generación a la que uno no cuestionó muchas cosas en su momento, fue suficiente y aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios. Pero esta generación nos está llevando a estudiar más para poder tener argumentos, como decía el apóstol Pablo. Dice, estad preparados para dar defensa de vuestra fe a aquellos que os demanden razón. O sea, oye, tú estás medio loco, ¿va? Y aunque también Pablo dice, oye, si ven un desorden en tu iglesia, va a llegar la gente y va a decir, esos están locos. Y aunque también Pablo decía, bueno, somos locos entre los que se salvan, entiendo. Pero me dice que debo creer, no solamente es creer ciegamente, como muchos videos de TikTok y YouTube dicen hoy día, de que te quitaron tu conciencia y ya no puedes pensar, no. Cuestiona, pregunta, no me creas a mí tampoco, pero verifica tú mismo. Porque le digo, hay mucha gente que hace videos y dice, y ve un video, repite lo que dijo aquel. Y ve otro y repite lo que dijo este que dijo aquel. Y de un lado y de otro, ¿verdad? Para empatar el partido. Pero el punto es lo personal, porque entonces alguien puede decir, ah, sí, es cierto, yo pienso lo que este muchacho dice o este personaje dice. Bueno, ¿y tú ya lo corroboraste? Porque si no, entonces no estás creyendo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Juan es bien claro y dice, no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que le recibieron, que tienen una relación íntima con Él y creen en su nombre. Es decir, que no solamente les basta con leer, con saber, sino, a ver, voy a cuestionar, y yo sé que hay muchas iglesias donde, pues yo sigo un apologista, Chris Dupont tiene un libro que se llama Con licencia para dudar, si puede conseguirlo, o ver sus podcasts, pero entonces él dice, pues, a mí, tristemente, dice, no me quejo, los perdono, pero muchos pastores me corrieron por hacer preguntas. Es cierto, es una realidad que enfrentamos en la iglesia. Pero entonces para Dios dice, no, está bien que preguntes, está bien que cuestiones, pero que al final llegues a tener una relación íntima con Dios, porque entonces si tú te vas como con lo que muchos dicen, ¿verdad? Que no puedo creer en Dios porque soy científico, pues nada más ve quiénes son los padres de la ciencia moderna y muchos de ellos, no sé qué porcentaje, pero me atrevo a decir que un 80% fueron gente religiosa. Incluso premios Nobel hoy día que aún viven entre nosotros, son gente que cree en Dios. ¿Me explico? Eso es creer. Asentir a la evidencia. Perdón, le puse evidencia. Evidencia, ¿va? Evidencia. Si no está, no está. Y si está, pues ahí está. O sea, dice la canción de Redimido, ¿va? ¿Qué culpa tengo yo? Que ninguna otra religión tenga, aún en burla, todo ese contexto histórico. Y entonces así como si tú eres de los que se levantan a decir una cosa, que lo puedas criticar con el mismo ahínco, con la misma pasión, ¿verdad? Me refiero a que mucha gente dice, la Biblia es un cuento de hadas, ok. Y así como juzgas los escritos de Aristóteles, o porque lo comparan con Harry Potter o Superman, ¿no? ¿Los has juzgado críticamente? Yo sé que no. ¿Me estoy explicando? Por eso dice ahí, creer no es nada más lo que dices, es que entonces te convenzas por argumento, que busques la evidencia y tomes tú tu decisión, no porque repitas como perico incluso lo que yo estoy diciendo. Entiéndelo. Le digo algo aquí entre nos, por decir, yo sé que hay un personaje, ¿no? Rigoberto Hidalgo, que está haciendo las cosas bien. Pero le digo, yo a veces lo escucho y no lo entiendo, o sea, no entiendo el nivel de lenguaje que tiene, pero sé que lo está haciendo bien. Entonces le digo, para terminar, entonces tenemos que estudiar más, ¿verdad? A ver qué está diciendo y por qué, y este también qué está diciendo y por qué, y vamos a llegar a la evidencia. Si Jesús dijo, yo soy la verdad, amén, entonces vamos a llegar a la verdad, ¿me estoy explicando? Pero me debe llevar a tener una relación personal con Dios. Y finalmente, los que creen en su nombre, no solamente el nombre y todo lo que significa, sino que dice es la autoridad del carácter. Pero vea que entonces todo redunda en tener una relación personal con Jesús, amén, una relación personal con Dios a través de Jesús. Para terminar, entonces sangre, la genética; carne, la biología corporal; varón, la filiación patrilineal, los recursos, linaje, prototipo; y, ahí le dejé la imagen, mire, quiero ponerle, ahí no, ese no lo escaneé porque no sé a dónde lo va a llevar. Quiero ponerle esta. Dice, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No de sangre, no de carne, sino de Dios. Entonces con todo esto, hoy usted y yo preguntémonos, ¿soy hijo de Dios? Quizá yo creía que creía, pero en realidad no creo, ¿eh? O no estudio, me da flojera. Pues entonces por eso le invitamos a grupos como este, para que pueda estudiar, pueda preguntar abiertamente. Si está en una iglesia donde ha preguntado y lo han excomulgado, bueno, pues pídale a Dios, Dios llévame a una iglesia donde se cumpla tu palabra, ¿verdad? Que haya un pastor conforme a tu corazón, que me apaciente con ciencia y con sabiduría. Pero lo más importante, como veíamos, que tengamos una relación personal con Jesús, una relación personal con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, por tu presencia.
Gracias por ese interés y ese amor para hacernos tus hijos. Te ruego, Padre, el entendimiento para cada persona que escucha este mensaje. Sé que para muchos algunas veces se vuelve denso, pero que puedan dedicar el tiempo de escucharlo y al final ver esto último como es tu corazón, que bajo la evidencia, los argumentos, el convencimiento personal, tengamos una relación personal, una relación que a muchos nos va a llevar a ser lo opuesto de lo que ahora somos, que no solamente creamos que creemos, sino que conforme a lo que vimos que significa cada palabra de tu palabra, Señor, de la Biblia, podamos realmente decir, sí, yo recibí al Señor, tengo una relación personal con Él, creo en Él porque busco la evidencia y sé que su nombre es autoridad y es un carácter. Y que eso nos lleve, Señor, a estar contigo cada día y en la eternidad del día que tú así lo dispongas, Señor. Te ruego que tu bendición sea sobre nosotros a lo largo de esta semana y nos permita seguir creciendo en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Nos despedimos, bendiciones, nos vemos la próxima ocasión.